Doctor Néstor Humberto, muchísimas gracias nuevamente por sus palabras. Démosle un fuerte aplauso nuevamente. Gracias. Y siguiendo con nuestra agenda académica, la siguiente conferencia es sobre las mezclas diésel-biodiesel, su comportamiento, retos, sobrecostos y riesgos asociados en toda la cadena de suministros. Esta conferencia estará a cargo de Juan Pablo Mateus, gerente de proyectos especiales de Mateus Sendoya Asociados Limitada, y Caraciolo Vega, vicepresidente de la Asociación Americana de Especialistas del Diésel. Yo les voy a contar un poquito sobre la hoja de vida de ellos. Juan Pablo Mateus es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en gestión comercial y mercadeo de la Universidad EAN y del Centro de Estudios de Posgrado del Politécnico de Madrid. Se desempeñó por 11 años como gerente de proyectos de ingeniería para Chevron en sus plantas mayoristas y como gerente comercial de Biode S.A., productor de biodiesel. Actualmente es gerente de proyectos especiales de la firma de su familia, Mateus Sendoya Asociados. Bienvenido, adelante. Bueno, muchas gracias. Me van a perdonar, estoy un poco afónico, los cachacos, a veces el aire acondicionado nos pega duro. Y bueno, vamos a arrancar con esto, particularmente dedicado a todo este esfuerzo que hemos hecho a mi esposa, que hoy no pudo acompañarnos, y todos estos esfuerzos son por ella y para ella, hoy especialmente. ¿Por qué ando yo hoy aquí? Esa es una de las preguntas claves de esta conferencia. Resulta que en toda esta experiencia que yo he tenido en la cadena, empezamos a ver que ustedes, señores minoristas, están agobiados con una gran cantidad de cosas, muchas cosas, muchas de las que salen ahí, algunas no están mencionadas, y en toda esta investigación terminamos viendo que gracias a eso, pues de alguna manera se ha dejado a un lado algunos temas de producto, y el producto es la razón de ser de su negocio, es el que les da el margen y es el que les permite sobrevivir en la cadena. Entonces, durante el último año y medio nos dedicamos a investigar, una investigación en la que se han invertido más de 750 millones de pesos, donde hemos entrado a más de 50 estaciones, más de 70 tanques, hemos hecho cientos de análisis de laboratorio, y en todas las estaciones que evaluamos encontramos oportunidades de mejora, en todas. Entonces, les voy a contar qué encontramos en esa investigación. ¿Qué hicimos? Hicimos análisis de apariencia, de centrifugación en el fondo, apariencia para todas las muestras, tomamos humedades, tomamos muestras de sólidos, estos son unos filtros, y tomamos pruebas de contaminación microbial para entender qué estaba pasando. Como la queja era de los lodos, los sedimentos, la mayor frecuencia de cambio de filtros, entonces dijimos, pues vamos a investigar sobre esto, muy enfocado a buscar una solución. En esta muestra, en esta muestra llegamos a buena parte del territorio nacional y entramos a diferentes estaciones, en diferentes climas, en diferentes departamentos, pequeñas, medianas, grandes, porque queríamos tener una muestra muy representativa de lo que pasa en las estaciones. Durante ese tiempo tuvimos en un momento dado el acompañamiento de Ecodiesel Colombia. Hoy tenemos una alianza con Inversiones La Paz, ambos son productores de biodiesel, y esto también demuestra el compromiso que tienen estas compañías
en entender un poco más lo que está pasando aguas abajo en la cadena. Obviamente estas alianzas dependen de relaciones comerciales, son alianzas netamente comerciales. ¿Qué nos encontramos en esta investigación? Y ahorita les cuento qué hicimos digamos, para desarrollar técnicamente el tema. Nosotros empezamos a tomar muestras de los tanques en el fondo. Estas muestras son por la misma boca a 12,5 centímetros, a 25 centímetros y en superficie. Y entonces algunos se van a preguntar, bueno, ¿y por qué tomaron a 12,5 y a 25 y por qué no hicieron una muestra compuesta del tanque? Entonces nosotros tomamos, después de una discusión interesante, donde contactamos a algunos gerentes de proyectos que tienen que ver con estaciones de servicio, con personas de estaciones de servicio, dimos, ¿cuál es el problema que ustedes tienen hoy? La filtración. Dicen, me cuesta mucho el tema de la filtración, estoy cambiando filtros. Entonces tomamos, porque quisimos, después de una discusión, tomamos muestras a esas alturas, porque entre esas dos alturas están las succiones de los tanques de sus estaciones. Y de alguna manera empezaríamos a entender qué tanta cantidad de sólidos había ahí. Entonces, en el momento de hacer una muestra compuesta, pues probablemente no íbamos a tener los datos ni íbamos a lograr un entendimiento importante. Entonces esto fue lo que nos encontramos, sólidos en el fondo. Ya casos un poco más severos donde en muestras de fondo encontrábamos este tipo de cosas, ¿sí? Fondos de producto que seguramente ustedes lo han visto, producto negro, producto degradado, agua libre, bastante agua libre, y obviamente en las partes más altas, pues el producto en calidad. Y quiero hacer un comentario antes porque digamos que esto ya lo hemos venido discutiendo en diferentes escenarios. Todo lo que yo voy a decir no quiere decir que ustedes estén entregando un producto de mala calidad. Lo que quiere decir es que, digamos, conforme lo que habló Juan Carlos ahora, es que hay más riesgos en el manejo de productos. Y estos pues son las pruebas o las muestras que se toman en el fondo. Recuerden que ustedes tienen elementos de control para evitar entregar un producto de mala calidad. Entonces tienen controles de muestreo de producto, toman muestras de agua, y ahorita vamos a ver unas cosas. También tienen filtros en el dispensador o en el surtidor que retienen buena parte de esas partículas. ¿Qué nos encontramos también en esta investigación? Esta investigación ha sido muy grande y por el tiempo nos ha tocado cortarla mucho, entonces les voy a contar como algunos de los temas más relevantes. En algunas de estas estaciones casualmente llegamos justo después de hacer un drenaje de fondos, lo que ustedes comúnmente llaman lavado de tanques. Para mí eso no es un lavado de tanques y tienen que empezar a cambiar esa palabra. El lavado de tanques es un lavado de tanques, esto es un drenaje de fondos. Cuando digo drenaje de fondos es cuando llega un operador con una manguera y empieza y dura ahí 2 horas, 1 hora, no sé cuánto, y entonces remueve el fondo, y después de que terminó esa actividad resulta que tomamos muestras por la boca de descarga y encontramos, oye, se ve relativamente claro y brillante el producto en el fondo a 12,5, a 25, pero resulta, entonces ahí lo vimos bien, pero resulta que nos fuimos a tomar una muestra. Esto la tomamos particularmente de la caneca, que estaban recogiendo el producto para tener unas muestras, para hacer otras investigaciones que hemos estado haciendo sobre control microbial. Obviamente esto es lo que se vio, una cosa que huele a podrido, negra, horrible, pero cuando tomamos la muestra, fíjense, del fondo, por la boca del manhole, resulta que todavía persistían los fondos, justo después de un mantenimiento. Entonces yo le dije al del mantenimiento, cuando esté listo, usted me dice, si yo tengo que esperar 1, 2, 3 horas, cuando usted le entregue el tanque a su cliente, yo le ayudo y miramos cómo quedó. Y resulta que eso es lo que uno se encuentra.
¿Qué pasa con esto? Entonces fíjese la diferencia entre una muestra tomada por la descarga y otra muestra tomada por el manhole del tanque. ¿Qué pasa ahí? Entonces, yo aquí les voy a contar un poco de por qué tomamos esas muestras y dónde tratamos de buscar siempre bocas diferentes en el fondo, a 12.5, a 25 superficie, y tomamos diferentes análisis. Y este comportamiento que se ve acá es justamente lo que veíamos ahora. Y eso es lo que les pasa a ustedes en las estaciones. Normalmente uno toma muestras de la descarga por donde cae el producto, ¿sí? Y normalmente eso es lo que uno encuentra. El producto en el fondo, en la descarga, se ve mucho mejor al que toma usted en otro lado. Y no sé si alguien quiera de pronto aportarme el por qué creen que esto sucede. No. Esa es la razón. O sea, la sonda cuando la meten pues barre todo el tanque, pero el tema, la razón es que por la descarga, pues aquí esto tiene 2.40, 2.50 metros, 1 metro más de que esté enterrado el tanque, más la altura del carro tanque, pues uno tiene un producto que cae desde casi 4 metros al tanque por una tubería de 4 o unas mangueras de 4 pulgadas, pues eso limpia el fondo, ¿sí? Perdón. Eso termina limpiando el fondo. Entonces los biofilms, los lodos y esas, digamos, incrustaciones de las bacterias, pues simplemente pues aquí no las ven. Entonces esto lo que quiere decir es que hay que empezar a mirar el tanque desde otros puntos, ¿sí? Esa es la razón. Entonces cuando recién iniciamos esto nos dijeron, no, ¿será que tengo el tanque cabeceado? ¿Será que es que lo tengo para un lado? No, los tanques están bien, pero esto lo encontramos en el 90% de los tanques. Entonces, primer mensaje de esto es, señores, hay que empezar a mirar el tanque desde otras bocas. Esto es lo que veíamos ahora y que estamos hablando ahorita, la muestra tomada por la descarga, la muestra tomada por otra boca, lo que les acabo de comentar. ¿Vale? Entonces, como resultados de esta investigación, digamos, estos son algunos datos de los más relevantes. Nosotros nos encontramos en esos más de 70 tanques que el 90% de las estaciones en sus muestras de fondo tenían contaminación microbial positiva. Nos encontramos que casi 4 de cada 5 en las muestras de fondo tenían problemas. Entonces, ahí estamos hablando de la prueba de apariencia. ¿Ustedes saben qué es una prueba de apariencia? ¿Cuántos saben qué es una prueba de apariencia? Levanten la mano, porfa. No, sin miedo, sin miedo. ¿Sí? Entonces, digamos, son muy pocos. Entonces, yo le voy a pedir a Tatiana y a Alejandra, que nos acompañan en este proyecto, que le repartan unas cartas de apariencia. Ayer en nuestra muestra comercial nos preguntaban qué era eso, y ahora más tarde les cuento en el stand qué es eso. Y es una prueba demasiado sencilla. Es una prueba muy sencilla que se puede hacer todos los días, y no hay, es de las pruebas más contundentes en tema de combustibles, evaluar la apariencia. Que encontramos que el 84% de los tanques tienen agua y sedimentos en el fondo. ¿Esto qué implica? Riesgos. ¿Riesgos de qué? De que llegue la superintendencia, les tome una muestra de fondo y les diga, señores, infracción al reglamento técnico, toma una sanción de 5 salarios mínimos, sin derecho a pataleo. ¿Sí o no? Bien. Y nos encontramos que en el tema de la filtración, que ninguna estación a los niveles que estamos hablando de esa altura cumplían con esas pruebas de filtración. O sea, al final lo que encontramos es que hay muchos sólidos ahí cerca a la altura de la succión del tanque, y por eso es por lo que se presentan todos estos recambios de filtros y que se me cae la rata de flujo en la pistola. Esa es la razón de eso.
¿Y a qué obedece? Básicamente hay una correlación directa con el tema de la contaminación microbial. Juan Carlos nos habló esta mañana de temas muy técnicos, pero básicamente las bacterias son como nosotros. Nacen, crecen, se reproducen exponencialmente y mueren. Y también comen. Y también eso que comen lo metabolizan, lo modifican y excretan otra cosa. Eso es todo eso que encontramos ahí. Hay un dato muy interesante que nos encontramos y que en algún momento con el laboratorio que estamos trabajando, es un laboratorio acreditado, certificado, nos encontramos que las estaciones a estas dos alturas cumplían parámetros de humedad, o sea, estaban por debajo de 500 partes por millón, a pesar de que en algunos casos el agua en el fondo era muy alta. Entonces eso terminó generándonos unas inquietudes bien importantes acerca del tema del agua. Nosotros inicialmente pensamos que el equipo pudiera estar descalibrado, entonces llamamos a los que llevan los patrones, al certificador del equipo y dijeron no, el equipo está bien. Y esa agua libre que vieron ustedes en esas muestras, ¿sí?, no tienen relación con una humedad de producto en el fondo. ¿Qué quiere decir eso? Que esa agua de los tanques en el fondo no proviene del producto. O sea, esa agua no viene ni con el biodiesel ni con el diésel. Es agua libre que puede entrar por condensación, porque dejaron abierta la tapa del tanque, porque el tanque no está hermético, porque no cuidan las tapas. Créame que yo en toda esta investigación, porque yo la hice, yo estuve en todas esas estaciones, uno encuentra tapas sin empaques, tapas mal tapadas, manjoles llenos de agua. Eso tienen que cambiarlo. Si quieren reducir los costos que hoy los agobian, tienen que cambiar su forma de operar. Otros temas interesantes. Ahorita cuando me presentaban decían, sí, yo estuve 8 años y medio en la industria del biodiesel como gerente comercial de BioDSA. Quiero mucho la industria del biodiesel, la defiendo. Yo sé que algunos de ustedes no son muy amigos del biodiesel, ¿cierto? Y nosotros en la industria del biodiesel, o digamos en las interacciones en la cadena, siempre se pensó que el clima frío era el tema, digamos, era el coco de las mezclas de biodiesel. Y por esa razón el biodiesel llegó hasta el 10% en Bogotá y toda su zona de influencia hasta hace muy poco. Duró mucho tiempo con B7. Y fíjense lo que nos encontramos nosotros en esto. Problemas microbiológicos lo tenemos marcados aquí en azul, ¿sí?, con relación al clima. Fíjense que ahí nosotros de esas muestras encontramos menos porcentualmente muestras contaminadas en clima frío que en climas cálidos o templados. Como raro esa vaina, ¿cierto? ¿Sí? Entonces nos encontramos eso y entonces dijimos, miércoles, aquí hay unos temas interesantes. Y en temas de problemas de apariencia, pues obviamente hay una correlación muy importante en esto. Aquí cuando hablamos, nosotros fuimos a las estaciones y con un termómetro certificado, todo lo hicimos bajo estándares ASTM, termómetros y equipos certificados, suministrados por aquí por los amigos de SIZ que están por aquí atrás. Me dieron como 90 días de crédito para pagarles para hacer este tema, a quienes también les agradezco mucho todo el apoyo que me han dado en el desarrollo de este proyecto. Y fíjense lo que nos encontramos en clima cálido. Claro, el producto entre más calentico está, que puede estar por encima o cercano a los 89 grados Fahrenheit en el tanque, pues claro, el calorcito ayuda en los temas de apariencia, pero el calorcito también ayuda a que las bacterias se desarrollen más rápido. También que nos encontramos, este es un resultado, y de pronto aquí me van a decir, eso ya lo sabíamos, pero aquí hay resultados de una investigación muy seria. Nos encontramos que cuando hay en una muestra tomada de fondo, nos encontramos que hay más de 10% de agua, que todas esas muestras dieron contaminación microbial positiva, 10%, con
con una toma con un muestreador de fondo. O sea, estamos hablando de pruebas estándar, equipos estándar, todas las muestras se tomaron con el mismo equipo. Y en la medida que encontramos menos agua, hay una relación, pues obviamente, ratificando lo que dice Juan Carlos, pues hay que cuidar los tanques de que les entre agua. Cuando usted tiene aquí 0, pues obviamente se va a reducir el tema. ¿Por qué, digamos, en algunos casos aquí hay poquita agua, pero por qué nos da contaminación microbial positiva? Pues porque ya vamos a cumplir 10 años con el programa de biodiesel. Y desde el 2013 Ecopetrol inició el programa de diésel limpio. Entonces estamos recibiendo nosotros unos productos de excelente calidad, muy limpios, pero con menos azufre. Entonces eso hace que durante todos estos 10 años pues le hubiéramos dado cabida a esos bichos para que tan indeseables que se desarrollaran ahí en los tanques. Entonces cuando se hace un drenaje, pues sí, sacamos agua libre, pero ya tenemos ahí los bichos ahí implantados en nuestro tanque. Vamos a hablar un poquito, voy a pasar muy rápido esto, pues por la presentación de Juan Carlos, que él es uno de nuestros aliados en todo este proyecto. Esto es una muestra de contaminación microbial. Ahora los invito a que pasen a nuestro stand y vean eso, vean en vivo qué es esto. Es una muestra que se toma, es una muestra de hongos, de mohos y levaduras con un nivel alto de contaminación. Entonces, para resumir esto, básicamente lo que quiero decirles es que ninguno de sus tanques va a ser aséptico. Ninguno. Si uno quiere algo aséptico, vaya a una sala de cirugía, pero un tanque que está expuesto, que hay superficies donde llueve, se manipula, se dan mangueras, pues no va a haber asepsia en ningún tanque. Vamos a estar expuestos siempre al desarrollo microbial. Entonces lo que hay que hacer es extremar las medidas de control de producto en sus estaciones. Eso es lo que hay que hacer. Hablando de todos estos temas, hay una norma. Yo quiero decirles también que esto no me lo estoy inventando, esto ya está inventado. Hay una norma, o hay varias normas, pero particularmente vamos a citar, esta es la D975 de la ASTM, pues que habla de todo esto. Y dice lo mismo que ha repetido Juan Carlos, que yo les voy a repetir: los hongos crecen en las interfaces agua-combustible. La contaminación no controlada genera riesgos de corrosión, de daños de producto, generan problemas de filtrabilidad y estabilidad. Está demostrado en el estudio que nosotros hicimos en las pruebas de filtrabilidad, punto. O sea, nosotros lo que hicimos es validar algo que ya en el mundo se sabe. Es importante tener la responsabilidad y la competencia para poder controlar eso. Entonces hay unas guías y también, pues básicamente lo que dicen es controle el agua y desarrolle actividades de prevención. Y también dice la norma que cuando tiene problemas serios utilice biocidas. Eso es lo que dice la norma. Básicamente también dice que hay que hacer lavados cuidadosos, muy cuidadosos. Y también la norma dice que después de hacer ese lavado profundo, yo estoy hablando que después de 10 años de tener biodiesel en la mezcla y no haber hecho lavados profundos, pues no, lo que nos hemos encontrado, ahorita les voy a mostrar una foto, pues son tanques infestados. La manera de resolverlo, pues hay que entrarle al espacio confinado a hacer un lavado adecuado. El lavado de tanques, ese drenaje que llegan con las mangueras, es una buena práctica, pero no resuelve el problema. Después de lavar el tanque, pues hay que suministrar una segunda dosis para que el primer llenado pues logre desinfectar todos esos espacios que no se lograron lavar bien, o por donde simplemente uno no puede lavar un tanque.
espacios en la sonda, en la víder, las tuberías, todo el sistema o la infraestructura que llega hasta el surtidor o hasta el dispensador, pues eso hay que hacerle una aplicación y pues buscar siempre los métodos más efectivos. Este es un desafío que creo que tenemos que construir entre todos, de la remoción de manera económica y sencilla en las estaciones de servicio. Entonces, ¿qué nos encontramos aquí sobre el comportamiento de esas mezclas y de la cadena? Creo que aquí me voy a meter en rollos, pero bueno. ¿Qué pasa en la cadena? Mire, yo tengo una operación minera por allá en Boyacá y algún día, por allá en una de esas zonas bien frías, me encontré una estación a la que le habían puesto trazadores. Trazadores son unos sistemas de calentamiento en la zona del filtro, el surtidor, que para eliminar el problema. Entonces yo le preguntaba, ¿y cuánto costaron ese equipo? Demasiado. ¿Y cómo lo opera? ¿Y cómo controla? ¿Y cómo mira el producto? Porque eso estaba aislado. Yo dije, miércoles, eso no funciona. Venden superaditivos con propiedades biocidas, pero ¿en qué proporción hay que colocarla? Esa es una de las preguntas que ustedes se tienen que hacer. Cuando hoy estoy aquí malo la garganta, pues sí, a mí ahora me tocará ir al médico, ¿cierto? Y el médico, según yo no tengo hoy fiebre ni me siento mal, estoy disafónico, pues de pronto me dará una dosis pequeña. Si estuviera con fiebre, estuviera maluco, pues seguramente me manda un tratamiento más grande. Y ese es un mensaje que yo quiero darles. Obviamente los antibióticos es otra cosa diferente a un biocida, pero la formulación de estos productos tiene que hacerse técnicamente. También hablan de los aditivos que eliminan el agua del biodiesel. El biodiesel tiene muy poca agua. Y acuérdense lo que hablaba yo al principio, les decía que el biodiesel hoy, la norma dice 500 partes por millón de agua, y el biodiesel ya empieza a tener casi 250 partes por millón, porque los señores productores de biodiesel, que aquí veo varios sentados acompañándonos en esta charla, pues se han preocupado mucho. Llevan 10 años operando, pero también llevan 10 años haciendo cambios y haciendo mejoras en su producto, ¿sí? Y hace 2 años que salieron las recomendaciones de la Universidad de Antioquia, y todos creo que están trabajando encaminados a ello. Entonces, cuando dicen esto, yo digo, miércoles, eso no puede ser, o sea, y son aditivos que funcionan, pero funcionan en condiciones muy particulares. No me refiero a ninguna marca, todas las imágenes que estoy mirando ahí están tomadas de la web, son públicas. ¿Qué más sistemas vemos? Y este es desde nuestra experiencia. ¿Ya me están acosando o no? Desde nuestra experiencia, me están acosando un poco. Sistemas de filtración. Básicamente los sistemas de filtración es recoger el ahogado aguas abajo del río. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque lo que busca esto es recoger algo que está sucediendo en el tanque. Entonces, pues esto es una muy buena práctica para asegurar muy buena calidad al cliente final, pero pues se necesita también tener control, porque si no yo voy a tener unos altos costos de filtración. Voy a estar cambiando filtros y filtros y filtros y filtros y filtros, y esa es la realidad. Lo que hablamos ahora del drenaje de tanques es una buena práctica, pero no resuelve el problema, y ya les voy a contar por qué. Este es un tanque, ahorita que creo que me cambiaron un poco la presentación. Este es un tanque infestado, y fíjense, este es el fondo, y fíjense, y es típico. Esta es la zona por donde el señor que vaya con la manguera está allá, dele y dele y dele, y él logra, digamos, esta es el área efectiva de ese drenaje, ¿sí? Pero ¿qué pasa con el resto? Pues sigue ahí. Entonces hizo un lavado, después regresa a mirar el tanque, y a la semana la muestra de fondo efectivamente sale negra, sale complicada, sale con menos agua libre, pero resulta que las bacterias que están ahí
ya se acostumbraron a un proceso anaerobio. Entonces no necesitan del agua para tomar el oxígeno disuelto para sobrevivir. Por eso esa práctica es muy buena, pero siempre y cuando haya resuelto esto de fondo. Esto es parte de lo que uno encuentra. Entonces, ¿qué pasa? La pérdida de producto llega a ser hasta de 200 galones fácilmente en una estación al año. Son 2.400.000 pesos mal contados que se les van en el producto que pierden en la disposición. ¿Qué más riesgos hay asociados aquí en esto? Hablábamos ahora, la super puede llegar en cualquier momento, usa unos procedimientos en los que no estamos muy de acuerdo, en el tipo de equipos y demás para tomar las muestras, y si le saca una muestra del fondo, así como esas que vimos ahora, pues le dice, usted está infringiendo un reglamento técnico, toma tu sanción de 5 salarios, that's it, con una prueba de apariencia, y ya, y murió, y les toca pagar. Vale más el abogado para salirse del proceso que lo que vale la multa, ¿sí o no? Entonces, en la medida que el problema se exacerbe, pues básicamente lo que genera es riesgos. Estamos hablando aquí de riesgos de generar daños y perjuicios a sus clientes. Esos daños y perjuicios, ahorita Caracciolo Vega les va a hablar un poco de esto, pues en un motor diésel de última generación, de un vehículo liviano, arrancan por los 4 millones y de ahí para arriba. Y recuperar la operación, o sea, traer un carro tanque, que venga un señor y me lave el tanque, sacar el producto, perder un día de venta, etcétera, les cuesta más de 7 millones de pesos. Esa es la realidad. Pero eso es lo que menos vale. Lo que más daño genera es el riesgo reputacional. Oye, ¿qué van a decir de mí en la cadena? Hoy las redes sociales y la forma como nos comunicamos genera mucho daño cuando uno comete un error con un cliente y los clientes no perdonan. Le caen uno con todo. Entonces, ya para terminar, porque queríamos hablar, digamos, de todos estos retos en la cadena, ¿cuál es nuestra visión de esto? Ustedes hoy, creo que este es uno de las slides más importantes. Y vamos a hablar aquí de lo que son las estaciones pequeñas, medianas y grandes. A una estación pequeña esto se le puede estar llevando fácilmente el 10% del margen. Una estación que venda 10.000 galones por ahí, en la medida que tenga más rotación, que venda más, pues puede llegar a los 6 a 11 pesos del margen. Porque el problema no depende de la rotación, no depende del volumen de ventas, el problema está en el fondo. O sea, el problema les vale lo mismo en valores absolutos a todos ustedes, pero cuando uno vende más, pues obviamente empieza a diluirlos. Y ahí es donde está parte de la situación. ¿Cuáles son esos retos que hay que revisar? Por ahí andaba Juan Pablo, no sé si ya se salió o no del ministerio. Yo considero que uno de los desafíos que tienen Fendipetróleo con el ministerio es asegurar que esos nuevos costos que no están en la estructura de precios se los reconozcan. Esa es una realidad, hay unas nuevas obligaciones y demás, hay que buscar cómo se lo reconocen. En el caso de la sociedad, nosotros ayer estuvimos en la refinería Cartagena y nos dijeron que ya están produciendo diésel de 10 partes por millón, combustibles mucho más limpios. Nosotros en la cadena tenemos que estar comprometidos con eso y los productores de biodiesel pues tendrán que seguir incrementando su mezcla. Eso es una realidad y no hay que oponernos a las mezclas de biodiesel, pues siempre y cuando pues, se genere mayor confianza en la cadena. Y mi mensaje, digamos, en este tema de los retos para los diferentes actores es que también como productores de biodiesel pues hay que buscar cómo integrar esto y cómo entendemos más el problema y cómo entre todos ayudamos a construir una solución. Hemos estado sentados en el comité 186 del ICONTEC y básicamente lo que queremos y hemos propuesto y entrará en una discusión muy interesante, un debate para que productores, mayoristas y minoristas
cambien su forma de operar y le aseguren aguas abajo a la cadena que pues no hay transferencia. En el caso de ustedes, señores minoristas, pues ¿qué esperamos? Pues que apliquen las buenas prácticas. Nosotros no podemos decirle, o yo no puedo recomendarle que le metan otra obligación adicional, sino algo que lo hagan de manera sencilla y que no les cueste mucho. Que creo yo también que hay que cambiar los modelos de fidelización. Nosotros como consumidores finales, cuando vamos a una estación de servicio, hacemos un acto de fe, punto. Son pocos los consumidores que dicen, oiga, muéstreme la medida, o yo quiero ver el producto que me están entregando. Hacemos un acto de fe. Y hoy muchas de las ofertas de valor se asocian a precio, a descuento, crédito. Y en algunos casos porque hicimos un estudio técnico de mercadeo para nosotros desarrollar un tema, dicen, mi oferta de valor se basa en la medida, yo entrego medida exacta. Miércoles, eso no es una oferta de valor, eso es un mínimo esperado porque es una obligación que tienen que cumplir ustedes. Mi oferta estratégica es el servicio, yo doy muy buen servicio, ese es el mínimo esperado. Yo como cliente espero que me atiendan bien. Y por eso nosotros desarrollamos un nuevo modelo basado en la calidad. PQA es una palabra muisca que significa el origen de las cosas. Es algo netamente colombiano que nosotros desarrollamos para ustedes. PQA significa semilla, significa el meollo. Y nosotros queremos trabajar para que esta marca esté en sus estaciones de servicio para que les puedan ofrecer a sus clientes algo diferencial. ¿Esto qué quiere decir? Obviamente este es un programa que más que aplicación de BC es un programa integral que busca pues que haya por lo menos una reducción del 18% en todo el manejo de borras de actividades que no les sirven en la frecuencia de cambio de filtros y pues en el apoyo con tecnología y con otras cosas. Digamos, este es ya el final de nuestra charla y básicamente lo que queríamos contarle era eso, qué encontramos y cuáles son los retos y desafíos que nosotros vemos en la cadena y pues que finalmente tenemos que cambiar. Nosotros hoy traemos una oferta de valor, están cordialmente invitados allí a nuestro stand, el stand número 8, para que conozcan con más profundidad el tema. Creo que no alcancé a hablar aquí, me están acosando mucho. Hay muchas formas ahora y la tecnología ha avanzado mucho. Tenemos ahora sistemas de inspección de los tanques, cámaras intrínsecamente seguras con las que pueden entrar sin intervenir el tanque por cualquier boca de manera segura. También ahorita, para no extenderme más el tiempo porque me van a ahorcar, si quiere podemos hacer unas demostraciones allá en nuestro stand. Entonces, pues nuevamente a don Jairo, a don Henry y a todos ustedes pues les agradezco muchísimo por prestarnos atención y los esperamos ahorita en la muestra comercial. Gracias.